Sí. Vamos a hacer alguna adivinanza bíblica, ¿sí? ¿Vale? Ya. Vale. ¿Estáis preparados? Cuidado que ya veis que las preguntas, esas trampas, a veces parecen muy fácil. ¡Bum! ¿Vale? Allá va. ¿Quién fue el mejor ajedrecista de la historia de la humanidad? ¿Cómo? Dios. No sé, no, casi, pero por ahí está. ¿Quién fue el mejor ajedrecista de la historia de la humanidad? Jesús. No. Es humorístico. Pero bueno, Dios está bien respondido. Realmente es Moisés porque Kasparov. hizo tablas con Dios, ¿eh? Moisés. Moisés porque hizo tablas con Dios, ¿vale? Pero no fue Moisés el que hizo las tablas, fue Dios. Por eso la respuesta yo creo que estaba bien, ¿no? Pero alisó las tablas. bueno, otra más, ¿vale? Allá va. Preparados. ¿Cuál es el instrumento musical que solo tiene una cuerda? Instrumento musical que solo tiene una cuerda. Uno dañado. No. ¿Un instrumento musical que solo tiene una cuerda? ¡Qué difícil! Pensemos. Uy, muy difícil. El banjo, ¿Cómo? el banjo. No. ¿Los adultos se lo saben o no? No, el banjo tiene 4 cuerdas, no una. Un instrumento sin El cuerda. arpa de Noé. Toca así como una que tiene 4 cuerdas. ¿Cuál es el instrumento musical que tiene? Instrumento musical que solo tiene una cuerda. Pero estás hablando bíblicamente, No, Diego. en general, no, puede ser. En Hombre, general, ok. en general, aunque es religioso, pero sí, bueno, gracias Carmen, buena aportación. Es Hay un instrumento musical con una adivinanza, no es bíblica necesariamente, ¿no? Pero es una adivinanza. Un arpa pequeño, no. Los que os gusta la música. ¿Monocordio? ¿Cómo? ¿El monocordio? No, ¿Qué? Dijo monocordio. no. Bueno, ¿os rendís o no os rendís? Un Los arco, adultos. un arco. Un arco. Tatán, Tachán. ¿Qué cosa? tatán. Instrumento musical. Muy interesante, pero Pero- Ven, ¿os doy una pista? Sí. Hago así y me muevo así. ¿Qué puede ser? Ese movimiento. La orca. No, la orca no es un instrumento musical. pues Os digo otra Pues pista. es Ven. que cuando uno piensa en cuerdas es como algo que tiene que Un ver látigo. como con guitarra, ¿cierto? Con guitarra, pero la guitarra tiene 6 cuerdas. O sea, cuando uno piensa en cuerdas, el instrumento que tiene cuerdas es una guitarra. Los Y- niños Pero- dicen látigo, es que son rapidísimos. Es un instrumento musical que solo tiene una cuerda. Una cuerda. Un Pero látigo. puede ser cualquier tipo de cuerda, ¿eh? Otra pista. Otra pista. ¿Os doy otra pista? guitarra acústica, No. Tiene 6. El violín tampoco es. Os doy otra pista. 6 o 12 tiene. ¿Vale? Otra pista. Suele estar
en las iglesias grandes? La campana. Muy bien, la campana de la iglesia. La campana de la iglesia. Bueno, pues no parece una cuerda. ¿O es un instrumento El musical? tío no dijo que también tenía una Ella tiene cosa. una cuerda. Tiene una cuerda que te hace plom, Y que polom, hace así, sí, sí. plom. Lo que no dijo el tío es que era de metal y que traía algo debajo. Ah, bueno. No quería todas las pistas. Muy listo. Genial. Genial. Era una adivinanza. Bueno, Sí. bueno, no me importa. Hemos disfrutado y jugado bien, Carmen. Muy bien. Y vale. Bien, bueno, comentaros antes de nada, bueno, como comunidad que ya somos, que estoy muy contento, estamos muy contentos, Mariluz y yo también, por este regalo de esta serie que aparece en Logos, televisión, que no esperábamos que surgiera, hace mucho tiempo que lo grabamos y que bueno, ahí estamos, en un ministerio, en un proyecto muy bonito como es Logos y estamos muy contentos. Lo podéis ver en cualquiera de las redes y en mi propia página y bueno, ya llevamos 3 vídeos, no sé, los que subirán y bueno, es algo más que quiero compartir con vosotros, con la iglesia. Casi 400.000 suscriptores tenemos. Sí, bueno, genial, ¿no? Estará en canal, digamos, en la televisión y puede ayudar a las familias, que ese es el objetivo, y está en YouTube o en las redes. Son vídeos cortitos que en relación a las adicciones con un enfoque espiritual. Vamos a ver si Dios lo bendice. Si Dios lo bendice. Bueno, y ya vamos a pasar a nuestra reflexión de hoy, ¿vale? Bien. Antes vamos a hablar brevemente. Padre querido, te pido que nos ayudes ahora a comprender tu palabra en tu nombre santo. Amén. Ya hace un tiempo, si recordáis, habíamos hablado de estos 2 personajes, Alejandro y Rufo. ¿Alguien se acuerda de ellos? ¿Sí? Sirene. Son los hijos de Simón de Sirene. Muy bien, muy bien. Recordáis que habíamos hablado que ellos realmente habían hablado a su padre de Ellos eran discípulos de Jesús, pero el papá no. Muy bien, muy bien. ¿Y qué le pasó al papá? El papá El papá se convirtió. iba llegando a Jerusalén y Cargó la entonces cruz. para llevar a Jesús a crucificarlo al Calvario y entonces justo se encuentra Simón de Sirene, del que está recogiendo a un hombre para que cargue la cruz de Jesús, porque Jesús ya no aguanta el peso de nuestros pecados. Entonces Simón de Sirene lo eligen para que lleve la cruz de Jesús y la lleva. Ajá, muy bien. Sensacional, como siempre. Muy bien, genial. Yo os preguntaré, ¿casualidad? Cada uno de vosotros estáis en distintas partes. Carmen está en Colombia, está en Alemania, nos ve Sandra, hola. Distintas partes aquí en España, Navarra, etc. La pregunta hoy de ese movimiento de Alejandro y Rufo, porque se mueven para hablar con su padre, ¿es casualidad o causalidad? Es decir, ¿realmente las situaciones por las que atravesamos tienen que ver con un plan divino? ¿Hay un movimiento final? ¿Realmente? Es decir, la pregunta es importante en el sentido que lo que le ocurrió a Simón Cirene, lo habéis repasado muy bien, niños, lo habéis hecho muy bien ese análisis. En aquel momento iba del campo y se encuentra con esa cruz. Es decir, está preparándonos Dios momentos para llegar a una determinación final. Quiero empezar con este pensamiento de uno de mis autores favoritos que dice: la verdad es como un león. No tienes que defenderla, deja que se pierda, se vaya, es un león, se defenderá a sí misma. Es decir, a veces
quizá en esos planes no tenemos la suficiente, digamos, la suficiente madurez, paciencia, tranquilidad para comprender que lo que nos está ocurriendo quizá tenga que ver algo con Dios, porque ahí está en juego varios conceptos: la predestinación, la procrastinación, el preconocimiento, una serie de teologías que lucharon mucho entre sí durante mucho tiempo, pero que al final lo sencillo, lo que nos va a valer es, y lo que nos debemos preguntar como iglesia: ¿dónde estoy ahora mismo? ¿Realmente, Dios, me quieres llevar a algún sitio? Para que Simón de Cirene se encuentre con Jesús, realmente Alejandro y Rufo se movieron. Y esto es muy importante porque esas cuerdas, esas líneas de nuestra vida, nosotros pues no sabemos muy bien manejarlas. Por eso vamos a la Escritura, ¿vale? Yo os lo he facilitado aquí para que no tengáis que buscarlo, pero si queréis podéis hacerlo, como os guste más. Pero vamos a la Escritura, a este gran pasaje en Isaías 53:6. Por eso os decía que podéis abriros en grande la pantalla para que lo veáis. Isaías 53:6. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros porque nos descarriamos, ¿vale? Si no se me oye, tenéis alguna pregunta para me decís, ¿vale? Cualquier cosa. Bueno, está Fernando como hospedador, él nos ayuda. Bien, cargó en él el pecado. Yo os pregunto, ¿cuántas veces Jesús había dicho que el que quiera seguirle tiene que tomar su cruz? ¿Cuántas veces? Quien quiera seguirme, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y sígame, tome su cruz. Los discípulos lo habían oído, toma la cruz. Pero resulta que Jesús no lo hace. Ha enseñado algo y cuando le ocurre a él no puede. Me gustaría enfocarlo desde una crítica que hoy tiene vigencia, como es la crítica freudiana, de los maestros de la sospecha, es decir, de lo que quizá hoy esté creciendo más que nosotros, pero que está tremendamente equivocado. Para Freud, la religión nos convierte en niños porque los creyentes no se enfrentan a los problemas reales, sino que recurren a una especie de papá Dios que lo puede todo, que lo resuelve todo. ¿Sí? Es decir, hoy esto está realmente destrozando nuestra percepción espiritual en el mundo. Es decir, Freud dice, mira, no os creemos. Acudís al Señor, os ayuda a todo, Él tiene un plan para ti, entonces no da igual lo que hagas. La idea de que, bueno, nuestra vida tiene unos caminos que Dios dirige está arraigada en nuestra fe. Para Freud esto es ser infantil, porque recurres a Dios por los problemas que tienes. Pero, obviamente, para nosotros, y escuchando a Jesús, vemos que el Maestro tiene heridas. Las heridas del Maestro son más que evidentes, y aunque Jesús había enseñado muchas veces que debemos cargar nuestra cruz, Él no lo hizo, no podía hacerlo. Y es cuando aparece en escena Simón de Cirene. Como habéis resumido muy bien, Mateo 27, 30-31. Mirad, porque para Freud somos niños, que acudimos a Dios en busca de soluciones. Pero en la Biblia, que es nuestra gran fuente y que es quien nos educa y en quien nos fiamos, no en Freud, sino en la Biblia, encontramos que le escupían y tomando la caña lo golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Yo no, claro, tengo problemas, acudo a un Dios que lo puede todo, dice Freud,
que lo hace todo. Pero aquí vemos a un Dios que no puede, ni siquiera, cargar su propia cruz. Y ahí es cuando obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, una región de África. ¿Padre de quién? De Alejandro y Rufo, el movimiento de estos jóvenes. Que venía del campo. No se puede entender que, bueno, probablemente el testimonio de sus hijos, Jerusalén era un lugar ahora visitado por la Pascua, Simón de Cirene había escuchado en su familia, en su hogar, dice, bueno, voy a pasar por aquí. Les pregunto, ¿casualidad? Si se encuentra con la cruz de Cristo, le obligan, porque probablemente vieron la compasión mirando, ¿tú te compadeces? Pues coge la cruz. ¿Casualidad? Es decir, ¿había realmente Dios preparado momentos en Simón de Cirene, en la vida de Simón de Cirene, a través del movimiento de sus hijos y de su esposa, para que culminara en un momento como este, en el que realmente tomó la cruz, ayudó a tomar la cruz del Maestro? Y os pregunto entonces, Simón de Cirene viene del campo, siente compasión, se va a encontrar con la cruz, no lo sabe. ¿Con qué te vas a encontrar tú? ¿Por qué estás pasando? ¿Por qué situación estás pasando? ¿A dónde te lleva el Maestro? Pero para Freud es que no haces nada porque el Maestro te dirige en todo. ¡Cuidado! Para la Biblia no es así, le están escupiendo a nuestro Creador, a nuestro Dios, a nuestro Rey, le están escupiendo, se están burlando de nuestro líder. Simón de Cirene, una región de África, toma la cruz de Jesús. Jesús nos enseña a tomar tu cruz. Y esto es importante a la hora de comprender cómo estamos viviendo, por lo que estamos pasando cada uno de nosotros. Siempre hay un movimiento. Y hoy me gustaría enfocar la acción de Alejandro Rufo y los hijos de Simón y la acción de Simón hacia el movimiento, la idea del movimiento. ¿Sí? Una idea importante en el sentido en el que Cirene se encuentra con una cruz que va a cambiar su vida para siempre, y no solo su vida, va a cambiar su vida para siempre. Es decir, en este caso, las puertas de Simón, que viene del campo, se abren de una manera que él no espera. Es decir, Simón no es un seguidor del Maestro, pero ha escuchado a sus propios hijos. Y en un momento determinado de su vida, ¡pum!, ocurre esto. ¿Casualidad? ¿Tú estás aquí hoy por casualidad? ¿Estás en Alemania por casualidad? ¿Estás en Calahorra por casualidad? ¿Estamos atravesando una situación X por casualidad? ¿Realmente acudimos a Dios porque somos niños y, bueno, no sé qué hacer, tengo miedo? Pues papá Dios, dice Freud, papá Dios, ayúdame porque tú todo lo puedes. Pero aquí estamos viendo que realmente el cambio total de un hombre se produce a través del sufrimiento, del dolor y del amor de un loco, porque se burlan de él, lo consideran un loco. Es una historia loca de amor que hoy ha cambiado el mundo. Entonces, volviendo a Freud y a su crítica analógica de la religión, con el psicoanálisis, él compara a los creyentes con neuróticos culpables, y para liberarse de esa culpa, pues tienen que acudir al Señor. Es decir, la manera de acudir a Dios es esta: quiero liberar mi culpa, quiero confesarme, quiero sentirme mejor, y entonces Dios ayúdame. Pero Cirene, esa región de África, y Simón, cuando se encuentra con Dios, se encuentra con una cruz que no puede tomar su Creador, con el dolor de un hombre. Imaginaros la escena, y con la obligación por parte del derecho romano de tú cargas esa cruz y si no, te castigaremos. O sea, hay un juego de caminos en el que os pregunto, ¿los planes de Dios están ahí? ¿Los planes divinos están ahí? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Yo quiero que seáis felices. Yo quiero que me obedezcáis para que os vaya bien en la vida.
Pero mirad los textos que, hay muchísimos, pero que no responden, o sea, no destruyen toda la crítica freudiana que hoy está triunfando de nuevo, que destruyen al modernismo del hombre enfrente de la religión. Isaías 64:6, todas nuestras buenas obras son como un trapo sucio. Romanos 3:9-12, no hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Romanos 3:21, Dios nos libra de la culpa si confiamos en Jesús, que sufre lo que nosotros merecíamos. Gálatas 3:10, aunque el hombre cumpla la ley de Dios, no le servirá para nada, dice Pablo. Es decir, no, querido Freud, no. Dios está sufriendo. No es débil, es todopoderoso. Te permite incluso dudar de él a través del dolor manifestado en su vida. En los planes que él tiene, que son planes en los que inevitablemente había que sucumbir ante la cruz. Pero ¿qué ocurre con Simón de Cirene? La familia queda transformada. ¿Por qué queda transformada? Imaginad a Simón, ha oído a sus hijos, ha visto al maestro en un encuentro único y vuelve a casa, claro, tiene que volver a casa. Venía del campo y ahora vuelve a casa. Toda la familia va a quedar transformada por esa cruz. Esa cruz que tan débil es para Freud, es tan poderosa para nosotros, que la vida de toda esta familia queda transformada. ¿Cómo lo sabemos? Bien. Hola Mari, estás ahí. Romanos 16, 13-14. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Os pregunto, ¿quién ha escrito esto? ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién habla? Pues no hay como un dato exacto de quién escribió la carta de Romanos, ¿no? Tengo entendido. Sí, pero yo miraba, Diego, en las notas de la Biblia que posiblemente pueden estarse refiriendo al mismo Rufo del cual estamos hablando. No sé si estoy equivocada. Sí, bueno, a ver, quien escriba la carta de Romanos es estudiable. Lo que estamos viendo aquí, que las palabras probablemente pertenecen a Pablo. Pablo está diciendo, saludad a Rufo. ¿Vale? O sea, no puede ser Rufo porque el saludo viene de Pablo a la iglesia de Roma y en concreto se acuerda de Rufo y dice, oye, saludad a Rufo que está escogido en el Señor, y también a su madre, y dice Pablo, que lo es también mía. Es decir, el vínculo tan grande entre Pablo y esta familia, no olvidemos que es la familia de Simón de Cirene. Es muy grande, tan grande que para Pablo, y ya sabemos para nosotros lo importante que es Pablo, aunque no escribiera finalmente Romanos y fuera Teófilo o fuera un escriba, pero las palabras evidentemente es Pablo porque Pablo mueve a las iglesias y está acordándose de Rufo y está acordándose de la madre de Rufo. Por lo tanto han tenido relación, han vivido en esa familia y Simón de Cirene ha estado ahí. Qué bonito es, que me emociono porque Simón de Cirene llevó la cruz que no pudo llevar Jesús. ¿Sí? Mirad además cómo tenemos esta prueba en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. De nuevo la crítica de Freud, todo lo contrario, ¿verdad? Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta el puerto de Antioquía. En todos estos lugares anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. ¿Veis? Se está abriendo camino un movimiento que supera al otro, es decir, solamente a la gente judía. Pero, sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene, ¿veis? Y otros de Cirene fueron a Antioquía y anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos. Y Dios les dio poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Cirene es Simón y su familia. Es un movimiento que supera al movimiento que está revolucionando tras la muerte de Esteban a la gente judía. No es a la gente judía. Es la primera expansión. Claro que Pablo es el evangelio a los gentiles, pero por eso se llevan tan bien Pablo y esa familia. El evangelio ha de ser predicado a todo el mundo. No, solo a la gente judía, a todo el mundo.
se generó un movimiento dentro de un movimiento. Y esto es lo que más me interesa dentro de ese poder que tiene la cruz para transformar vidas y dentro de esa elección de Dios de sus planes. Es decir, es que están equivocados solo la gente judía. Sí, están equivocados, pero todos nos equivocamos y ahora hay un movimiento que lo supera. Vale, pero Dios les dio poder. Dios les dio poder. ¿Verdad? En el libro de Juan 15:6. Es algo importantísimo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No me elegisteis vosotros a mí. Aquí está hablando claramente, evidentemente la libertad no está en cuestión, si quieres se acepta, si no quieres se acepta, Señor, te han respetado, Freud, perfectamente lo que quieras puedes hacer, pero aquí está hablando a personas sensibles ya, a personas que se reúnen en común y que necesitan crecer y que está diciendo el Señor, Carmen, yo te escogí a ti. Mariluz, yo te escogí a ti, no tú a mí, yo a ti. ¿Está diciendo eso el texto o no está diciendo eso el texto? Yo te elegí. ¿Por qué estás pasando por lo que estás pasando? Yo te elegí. Samuel, Joana, Denise, Chaina, yo os escogí. Y además pedirle al Padre, Él os lo va a dar. Me encanta cuando entendemos la Iglesia como un movimiento. George Muller, un hombre fantástico, como tantos y tantos. Yo cuando me convertí, dice él, de corazón y de espíritu, me separé del mundo. Él es el creador de los orfanatos, se separó del mundo, y ellos, a causa de mis caminos piadosos, se separaron de mí. Así es en todas partes con los verdaderos hijos de Dios. ¿Debilidad? Lo deja todo por el Maestro y los orfanatos se lo debemos a Él. ¿Tiene poder la cruz? ¿Debilidad? Me encuentro con el Señor, me separo del mundo. Empiezo a hacer una obra piadosa, pero no venís a mí, claro. ¿Quién es este loco? ¿Quién es este loco? ¿Quién es este? Jesús de Nazaret. ¿Quién es este loco? Así que la paciencia de los santos está aquí. Aquí está la paciencia de los santos, decimos los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero la paciencia de los santos hay que tipificarla, hay que verla en concreto aquí. La paciencia de los santos es esta, la paciencia de Esteban, que está siendo apedreado, la paciencia de aquellos que solamente van a dar el evangelio a los judíos y que Cirene y otros se complementan como movimiento. No, tenemos que abordar al mundo, hay que tener paciencia. Esta comunidad tiene paciencia, ¿tú tienes paciencia? ¿Te has preguntado que la paciencia de los santos es tu paciencia? En tu espera, en tu caminar, si Dios tiene un propósito o no con lo que está ocurriendo en tu vida. ¿Cuál era el sueño de los apóstoles? ¿Queréis decirme en qué soñaban? ¿Qué soñaban ellos? Bueno, pues ser pescadores, barcos de pesca, como mucho, ¿no? Bueno, tener unos buenos negocios, unos buenos pescados. Reformaron el mundo. No solo pescadores de hombre, cambiaron el mundo. Todo nuestro sistema actual de valores proviene de Jesús. Es decir, que ellos prácticamente siguen dando que hablar cada día. Han demostrado que la cruz tiene poder. Han demostrado que aquel encuentro en ellos, en el plan que Dios diseñó para ellos y que ellos se movían, se encontraron con ese Jesús y cambiaron su vida. Porque el propósito es mayor que tu sueño. Y esto es un tema tan lindo, pero tan complejo de vivir. Es decir, yo tengo un sueño, todos tenemos un sueño, estamos realmente luchando por un sueño, todos le pedimos a Dios determinadas cosas, estamos cada uno en distintos lugares. Señor, ayúdanos en esto, ¿qué quieres decirme con esto? Pero digamos que la Biblia nos está enseñando que el propósito de Dios va a ser siempre mayor que tu sueño. Pero entonces, ¿por qué vivo lo que vivo? Espera, paciencia de los santos. Pero ya es muy tarde, Señor, paciencia de los santos. La elección de Jesús hacia
nosotros no es un sentimiento. Lo que estamos haciendo aquí no es para, bueno, qué bonito, que nos reunimos, sentimos cosas, está bien, pero no es esto. La Iglesia de forma institucional es importante, pero hará sus programas, haremos nuestros encuentros, sería bonito, nos apoyaríamos, pero no es un sentimiento, es una decisión. Y en el Evangelio hemos encontrado que Jesús nos elige a nosotros, en concreto, y hemos encontrado que Jesús es real, pero es trascendental, trasciende. Es decir, para Freud y el mundo moderno actual, dicen, bueno, no es real, o es un personaje, pero vosotros no sois poderosos, sois como débiles, buscáis ayuda en el Señor porque sois infantiles, ¿no? Y el Señor os ayudará en todo. Y en cierto modo, las iglesias han contribuido a dar una imagen que no es correcta, porque el poder de la cruz supera con mucho. El propósito de Dios es mayor. Jesús es trascendental. Jesús es mucho más de lo que hemos dicho que es. La Iglesia es un movimiento. Y aquí es lo que hemos visto con Rufo, y aquí es lo que hemos visto con Josh Muller, y aquí es lo que hemos visto constantemente. Siempre ha habido un movimiento, siempre alguien o un grupo o unas personas se han movilizado, se han movido. Si la Iglesia no es un movimiento, no es Iglesia. Bien, ¿qué características? Y aquí os recomiendo uno de estos libros de Pablo Richard, El movimiento de Jesús antes de la Iglesia, una interpretación liberadora de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, os pregunto, ¿cuándo surge la Iglesia? ¿Cuándo empieza la Iglesia? Si la funda Jesús, como decimos, ¿cuál es la Iglesia de Abraham? ¿A qué iglesia iba Abraham? ¿O a qué sinagoga? ¿O a qué denominación? ¿O dónde iba Abraham con Sara? Oye, vamos este sábado, venga, vamos a esta iglesia que hay unos himnos muy bonitos, ¿no? O vamos a esta otra, que es un edificio lindo. La institución, sin ella no tendríamos edificios, organizaciones, etc. Y además, dentro del mundo evangélico, la Iglesia Adventista es de las más valoradas en su organización, en su estructura. Pero eso no es Iglesia, porque si no es movimiento, pues ahí queda, como aquellos que daban el Evangelio a los judíos. Pero hubo un movimiento que dijo, no, a los gentiles también. ¿Sí? Entonces, las características que he resumido de un movimiento, y es donde nos podemos identificar frente a una iglesia institucionalizada, son estos. Primero, el líder está dispuesto a que se burlen de él, a ser al principio un loco. Jesús pasó burlas, vergüenzas desde siempre. Miedos, apedreamientos, intentos de apedreamientos, incluso sus propios familiares. Está loco, le decían, sus propios hermanos y su madre María, sí, lo tenéis en el Evangelio de Marcos. Un líder que está dispuesto a pasar por esto. No es un líder en su asiento, en su burocracia, sin que salir de su mundo, no, es un líder que está dispuesto a pasar vergüenza. Segundo, el movimiento es fácil de seguir, no hay 100.000 requisitos, no hay 28.000 aspectos que mejorar, no, aún no estás listo, no, tiene que ser fácil de seguir, un movimiento tiene que ser fácil de seguir. Tercero, los seguidores comparten esa locura del líder, o por lo menos están ahí, aunque no entiendan todo de Jesús, los discípulos siguieron con la locura del líder, una locura que se ha convertido realmente en la historia más hermosa de amor jamás contada. Cuarto, y atención, el líder los considera como iguales. No hay una jerarquía, no soy más que tú. Todos somos ministros, todos somos iguales. Y quinta, los seguidores llaman a sus amigos porque están contentos con lo que han encontrado, felices. Ven y ve. Estas son las características de un movimiento. Esto es lo que a donde queremos dirigir. No es un sistema de creencias. Diréis, no, pero entonces, ¿qué hacemos con las creencias? ¿Qué hacemos con los dogmas? Si es un movimiento, da igual ir en bañador a la iglesia, da igual todo, porque no hay creencias, no es un sistema de creencias. ¿Qué hacemos entonces? Bien, Jesús resume su enseñanza. Amarás a Dios
y amarás al prójimo. Esto es la ley y los profetas, es decir, la Torá y el Ketubín y el Neviín. Resume, simplifica. ¿Nosotros simplificamos la religión? ¿La hacemos sencilla o la hacemos más complicada? Pero, claro, la pregunta sigue ahí, pero ¿qué ocurre con las creencias y qué ocurre con, por ejemplo, movimientos proféticos? Entregarse es obedecer, para empezar. Ninguno de estos seguidores del Maestro, felices por cómo es su líder, desobedecen después, sino todo lo contrario, porque han visto a su líder pasar esa vergüenza, incluso no seguidores todavía de él, toman su cruz y su vida queda impactada como Simón de Cirene. Ahora, esa igualdad a la que nos lleva Jesús, que no existe en el mundo eclesial actual, mirad qué belleza en el Evangelio de nuevo de Juan 15. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas de hoy de mi Padre os las he dado a conocer. Es decir, se iguala el propio Maestro a sus seguidores entregándoles la sabiduría. No hay una jerarquía, no hay un triángulo de poder, no, esto es que tiene que pasar por este presidente. Todos somos ministros, todos somos iguales. Pero claro, compartir a Jesús, todos compartimos a Jesús, que lo es todo, tiene que surgir siempre a través de movimientos. Pero yo os pregunto, dentro de esta base debemos vivir un mismo sentir. Aquí no hay un sentimiento diferente. Los que solo predican a los judíos y Simón de Cirene, que enseña que hay que predicar a los demás porque ha recibido esa luz, no están compitiendo, tienen el mismo sentir. No compiten, qué iglesia es mejor, cuánto crecimiento hay, como hacemos nosotros en la actualidad. Competimos, traficamos con las miserias de los demás en honor a una institución necesaria, pero que no se mueve, o sea, que se debe mover. Y si lo hace, cambiará el mundo. Pero no compiten entre sí, se complementan. Ya yo os pregunto, vamos a ir terminando, tranquilos. ¿Hay un movimiento final hoy? Porque hoy vivimos tiempos como muy ya difíciles, como el mundo ya prácticamente está superpoblado. ¿Habrá un movimiento final? ¿Qué tiene que ver esto con la verdad? Como decía Agustín, la verdad es como un león, deja que se pierda, se defenderá sola. Aquí aparece un movimiento llamado adventismo. Es el movimiento escogido por Dios para ser la conciencia escatológica de los últimos días. ¡Qué bonito! Esto es el adventismo. Quizá no la iglesia adventista, sino el adventismo. Es decir, un movimiento escogido por Dios, ¿para qué? Para ser la conciencia escatológica. Escatos es en griego lo último, lo final. La conciencia escatológica de los últimos días, sin, atención, la barrera de los credos. Es decir, este movimiento no va a competir con nadie. Tiene que ser un movimiento destinado exclusivamente a ser una conciencia escatológica. ¿Sí? Porque todos tenemos el mismo sentir, todos los que amamos a Jesús, de donde es el fundamento de todos, la verdad común en todos. Pero a lo largo de la historia han surgido movimientos y ¿por qué no? Surge hoy un movimiento final. Mirad cómo Jesús resume en capítulo 17, 20, 21. Pero no ruego solo por estos, los suyos, estos son su grupo, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Dios mío, qué maravilla. Es decir, Jesús está de nuevo anticipando. No, oro, Padre, oro por estos, pero por la palabra de ellos vendrán otros. Y así ha sido. Sin la barrera de los credos, ellos no tenían un corpus doctrinal, no decían, a ver, tú no eres porque tienes trenzas, tú no porque te hemos visto comiendo chancho, tú no tienen un corpus doctrinal, es por la palabra de ellos, muchos llegan, movimiento dentro de un lugar en la escatología. Y hoy continúa Jesús, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí, y yo en ti.
que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué pena que cojamos estos textos y juguemos a si son el ecumenismo o no el ecumenismo. Tiene nada que ver. Nada. La verdad se defiende sola. Tiene que ver con un mismo sentir y con un movimiento final. Tiene que ver con un Jesús maravilloso y con un movimiento y una unidad en espíritu. No hay luchas de poder. No hay luchas de poder, no hay luchas de orgullo, no hay jerarquías, sacerdocio, santo, linaje escogido por Dios, somos todos ministros. Y esto no es fácil de encontrar en iglesias muy institucionalizadas. ¿Necesitamos la institución? Claro, hospitales, organismos, organización, la necesitamos, pero si no es movimiento, se va a quedar así, en algo muy bonito, como me parece que está ocurriendo. El movimiento va siempre más allá, y creo que Dios ha hablado ya de un movimiento final. Abríamos con Agustín y vamos a cerrar con Agustín. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Vamos a repetir. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno, para que puedas ser llenado de lo que estás vacío. Tenemos que terminar y abrir ya debate sobre la importancia del movimiento en la escritura, del movimiento con frutos, del movimiento efectivo y eficaz, como fue el iniciado por Alejandro y Rufo a su papá, y sobre todo Simón con la madre de su esposa, que acogieron después a Pablo, que como sabéis tiene 7 visiones y genera un movimiento que cambia el mundo. No sé lo que pensáis de estos textos, del momento en el que vivimos, si realmente se puede levantar en todo momento un movimiento, si se puede levantar ahora, si sientes que lo que te está ocurriendo forma parte de un propósito, o de un plan. No. Es relativamente fácil el llevar a un sermón, a un púlpito y mover las emociones. Venga, ánimo, Dios te quiere decir algo, Dios, y jugar un poco con esto que es fácil de creer. Pero cuidado, porque el texto dice, Jesús dice, yo te he escogido a ti antes. Si me sigues es una decisión, no es un sentimiento, y yo te iré dirigiendo, si tú me dejas, para encontrarte con mi cruz. Un día, que es lo que ocurrió con Simón de Cirene. No es que no vas a afrontar problemas, y no es tampoco que yo te voy a sacar de ellos. Es que a pesar de ellos, porque yo estoy contigo y te quiero, los transformaré. Para Freud, el mundo moderno dice, no sois fuertes si os inventáis a un Dios porque no os va bien. Para Dios, Jesús dice, Padre, hágase tu voluntad, no la mía. Y no se cumplió porque Jesús pidió a su Padre quitar ese cáliz. Y no ocurrió. Sin embargo, ese cáliz amargo que bebió Jesús se transformó en la esperanza de nuestra vida, de la tuya y de la mía, 2000 años después. Por eso quiero creer. Y creer o no creer tiene implicaciones directas en nuestra vida. No sé si es fácil, difícil, tu creencia, si la llevas como un don, la fe es un don, pero creer o no creer va a tener implicaciones directas en la vida de todos nosotros. Yo quiero creer que realmente Dios va a hacer algo con nuestras vidas, o lo está haciendo. Yo quiero creer que allá donde estás no te va a dejar. Yo quiero creer que al final Simón de Cirene, que venía del campo, ¿qué hacía en el campo? ¿Era casualidad? Decide en cierto momento ir a Jerusalén porque es la Pascua y se encuentra justo en ese momento con Jesús de Nazaret, que no puede cargar la cruz que debía cargar. Y se encuentra en esta situación, casualidad. ¿Y tú cómo te sientes? Quiero creer
que todos los que estamos aquí por alguna razón, no es casualidad. Quiero creerlo. ¿Me ayudas? Que la historia de Simón y sobre todo el Espíritu de Jesús nos haga entender el poder verdadero de la cruz, porque es grande y Freud es pequeño. Este mundo lo está haciendo al revés. Freud es muy grande. Jesucito es pequeño con las sandalias del siglo I. No. Tiene que haber un movimiento final que cambie el mundo. Oremos. Padre Santo, que estás en los cielos, Señor, gracias por estos momentos. Te pedimos que nos ayudes a ser un movimiento más que una iglesia y a vivir a tu lado. Ayúdanos a cada uno de nosotros en nuestro peregrinaje a saber si realmente nos llevas a algún sitio, nos conduces a esa cruz maravillosa. Gracias por esta iglesia, encuentro este movimiento. Y te pido con todo mi corazón que la bendigas. En tu nombre lo agradezco y lo pido. Amén. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esa vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Hermosa canción, ¿verdad? Bueno, niños, habéis aguantado bien, ¿eh? Tenemos una canción para lema, ¿vale? Tenemos una canción lema, pero Denise no puede escucharla ahora. Una canción lema, ¿vale? Para que abramos micrófono. ¿Queréis oírla? Es un minutito. ¿Queréis oírla o no? ¿Samuel? Sí. Sí, por haber aguantado estoicamente a Freud y a mí. Allá va, a ver si os gusta. Moisés atravesó el mar, que nadie sabe cómo. Moisés atravesó el mar rojo, que nadie sabe cómo. Moisés lo atravesó, lo nadó, navegó, patinó,
tenemos que ir cerrando ya porque estamos fuera de tiempo y bueno, os agradecemos mucho. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Alguna cosita más aportar? Nos vemos la semana que viene. Niños, las adivinanzas, cuidado con las trampas que os preparo, pero nos queda el lindo lema, nos queda la reflexión, la historia para vosotros y también el vídeo que estamos grabando de Olite, del castillo, para mostraros dónde vive Mariluz y cómo está diseñado el castillo. Eso os va a gustar, ¿vale? Carmen, gracias a todos. Habéis dicho cosas muy bonitas, muy hermosas. No sé, a veces decimos esto es increíble porque lo creemos y a veces decimos me lo creo cuando no es verdad. Así que esto es increíble. No se puede creer. Bueno, terminemos pues con una oración y ya dejamos abierto y cerramos ya nuestro encuentro. Padre querido, Señor, gracias por estos momentos tan lindos contigo, no con alguien que inventamos para sentirnos bien, no con alguien a quien acudimos para limpiar nuestras culpas y seguir igual, no con una idea de Dios, sino contigo, que fuiste burlado, fuiste azotado, escupido y crucificado, siendo Dios. Esta locura lidera nuestro movimiento, o lidera cualquier movimiento que exista con el propósito de llevarte a ti. Padre Santo, en un mundo como este actual, en el que la religión pinta muy poco, las iglesias están muy subestimadas, corruptas, muchas de ellas en lo espiritual, pedimos, rogamos por ellas y rogamos por la unidad en espíritu y rogamos porque todos los movimientos que surjan tengan el poder que tú diste a los primeros discípulos, el poder que tú prometiste. Por eso te rogamos que, sobre todo en nuestra vida, te manifiestes llevándonos a tu cruz, como hiciste con Simón de Cirene. Gracias por todo, Señor, gracias por el testimonio de Carmen, por todos los que están aquí reunidos, por Sandra, por todos ellos que atraviesan su propia travesía, quizá vengan del campo o quizá vengan de la ciudad, pero que tarde o temprano se encontrarán contigo, porque quizá tú los elegiste a ellos primero. Que tu Espíritu esté con nosotros, Señor, y gracias una vez más por permitir estos encuentros. Gracias por Fernando, su esfuerzo y por todos nosotros. En el nombre y por los méritos de Jesús de Nazaret lo pedimos y agradecemos. Amén.